Fraternidad Rosacruz Antigua presenta Rafael López, Filosofía Oriental, del maestro Israel Rojas Romero, Ragosín. Muy buenas noches a todas y a todos, a quienes nos acompañan en esta nueva cita del saber de las edades. El tema en esta ocasión, que en esta ocasión nos ocupa, titula Filosofía Oriental. Es un capítulo de la obra del maestro Israel Rojas Romero, Por los senderos del mundo. En esta novela narrativa y práctica nos va entregando un acopio del conocimiento y pasos a seguir a quien sinceramente aspire ir ascendiendo los escalones que le han de llevar del mundo formal a otro mejor, de este a uno óptimo y por último al mundo ideal. Trabajo a realizar en un proceso de tiempo y espacio y de sincera dedicación. Al tratar hoy de la cultura oriental, traeré algunas notas tomadas de los iniciados de la India e igualmente los aportes que hacen el maestro Max Kendall y a Israel Rojas, demostrar las razones por las cuales debemos seguir ciertas prácticas y evitar otras que para nosotros, los occidentales, antes que beneficios, podrían ser contraproducentes. Es de suma importancia esta, como otras advertencias. Advertencias que cada uno, como buenos discípulos, debéis ir descubriendo y aplicando disciplinadamente. Y son estos aspectos de tal importancia que de ellos pueda depender el mantenernos en el sendero y de transitar firmemente en él. Confiables de nuestros guías y a la vez ellos nos recomiendan otros maestros en quien podemos confiar. Permítanme un paréntesis para dejarle palabra del maestro Israel Rojas, que con gran sabiduría nos entrega para que se haga luz en nuestro ser. La aspiración de todo esoterista es la conquista de la inmortalidad en la esfera de la conciencia, porque en la forma todo lo que nace debe morir. La fraternidad Rosacruz ha guardado a través de las edades este sublime y solemne conocimiento para entregarlo gratuitamente a todas las almas sedientas de auténtica sabiduría. Los Rosacruces avanzados logran, sin no inmortalizar el cuerpo, al menos conservarlo sano y fuerte, prolongando un poco más allá del límite ordinario la existencia. Este aspecto, si no es primordial en la evolución, por lo menos tiene gran importancia para aprovechar mejor cada existencia física y obtener más elevados estados de conciencia, ya que el mundo material es el mejor de todos los talleres, donde el ego tiene que trabajar con elementos más densos y por lo tanto tiene experiencia objetiva perfectamente definida acerca del pro y el contra de las cosas, a medida que su trabajo conscientivo se hace más eficiente. Sin embargo, lo más importante, como ya lo dijimos, es la obtención de la inmortalidad en el campo de la conciencia, pues esta es realmente la razón de ser de todo el proceso de la evolución, con la felicidad, la tragedia
y el dolor relativo que ello en el ejercicio de retrospección por medio del cual la conciencia recapitula las experiencias de la vida para convertirlas progresivamente en conciencia actualizada es realmente lo básico, lo fundamental del desarrollo interno. Podría decirse que el ejercicio de la retrospección es el más importante de todos los que podamos recibir en las verdaderas escuelas iniciáticas. En principio, el estudiante que practica la retrospección se satisface con recordar algunos de los más salientes hechos de la vida diaria, sin pormenorizar detalles y sin obtener de ellos toda la conciencia de las experiencias vividas cada día. Esto quiere decir que en principio es muy inconsciente de los extraordinarios beneficios que reporta la retrospección, pues es la forma de obtener la inmortalidad conscientiva. En este ejercicio hecho debidamente, se deben revisar cada uno de los actos de la vida diaria antes de entregarse al sueño, no solamente observando con detenimiento los detalles, sino auscultando el ser psíquico para descubrir qué clase de emociones, sentimientos y pensamientos surgieron de cada experiencia. Si el acto perjudicó a alguien, se debe tratar de compenetrar con la desagradable emoción que haya proporcionado a algún hermano en la humanidad, sintiendo verdaderamente psíquico pesar por el mal hecho, para así ir quemando la acción negativa que consecuencialmente sufrirá más tarde, ya sea en la misma encarnación o en la vida post-morte, o bien reviviendo también la satisfacción de haber dado noblemente para aumentar así en su ser interno el poder del bien orar. La debida penetración conscientiva en cada una de las emociones, sentimientos, pensamientos de las diarias y circunstanciales vivencias es de importancia fundamental en la progresiva conquista de la inmortalidad de la conciencia, tal como lo han entendido siempre los optimistas de todas las edades. Para comprobar aquello, veamos lo que dice Pitágoras, versos dorados, abre comillas, a la hora del descanso, no a tus ojos concedas, hijo, el regalado sueño, sin antes ver lo que pasó en el día y cada cosa examinar atento, dónde estuve, qué hice, qué obra útil dejé sin acabar, y descubriendo de todo, de lo malo te arrepientas. Ten dulce regocijo del bueno. Cierra comillas. No comprenderás exactamente la grandeza que encarna la práctica de la retrospección, mientras por viva y personal experiencia no se convenza de ello. El famoso de Cagliostro, en memorable reunión histórica con lo más prestante de la nobleza social de su época, demostró poseer conocimientos universales acerca de cosmografía, física, filosofía, medicina, religiones e idiomas. Y así, los que le rodeaban, muy sorprendidos, le preguntaron cómo era posible que un hombre pudiera abarcar tantos y variados aspectos del saber, a lo cual el conde contestó: no se alarmen ustedes, la cuestión es más sencilla de lo que parece. Hace 30 vidas
humanas que me hice inmortal en la conciencia y por lo tanto, recordando todo lo que estudié, aprendí y dominé en esta serie sucesiva de encarnación, es natural para mí saber todas las cosas que os han sorprendido, mucho más que sería largo demostrar. En la famosa obra oriental, el Bhagavad Gita, o sea, el canto del Señor, aparecen dos personajes de singular importancia, Krishna y Arjuna. Krishna poseía una sabiduría incomparable, de tal manera que contestaba siempre con precisión cualquier pregunta que se le hacía, y por ello Arjuna, estando sorprendido tanto de su personal ignorancia como de la sabiduría de su instructor, le preguntó a Krishna cómo podía suceder aquello. El maestro contestó: la razón es muy sencilla. Usted apenas recuerda parte de las experiencias de esta encarnación, mientras yo recuerdo todas mis pasadas existencias. Quien se ejercita en actualizar conciencia de cada una de sus vivencias por medio del ejercicio retrospectivo, entonces el más trivial y leve detalle de la existencia se convertirá en instrumento de conciencia y por tal razón de la verdadera inmortalidad a que todo ser humano tiene derecho. En otra parte nos dice el maestro Rojas: en los últimos tiempos se ha hablado mucho de esoterismo, pero la humanidad seria tiene desconfianza de ello por la sencilla razón de que la falta de cultura en este sentido hace que se tome la sombra por la realidad, como se dice comúnmente, al amparo de la ignorancia que en nuestro medio existe acerca de lo que realmente son las ciencias ocultas. Una gran cantidad de charlatanes, espiriteros, cartománticos, palmistas, pseudoastrólogos, pero más que todo audaces que especulan con la candidez de los crédulos, se han presentado como grandes esoteristas, poniendo naturalmente en ridículo lo que es esta ciencia oculta, en lo cual están fundamentados los más elevados conocimientos científicos trascendentales. Ni los espiriteros, palmistas, cartománticos, pseudoastrólogos, ni supuestos estáticos saben absolutamente nada de lo que es el esoterismo real, es decir, el espíritu de las verdaderas ciencias naturales. El esoterismo es el estudio de las fuerzas trascendentales de la naturaleza, que no están directamente al alcance de nuestros humanos sentidos, pero que se presentan y expresivas a través de sus efectos. El esoterismo, o mejor, la ciencia hermética, es el profundo conocimiento de la vida en sus múltiples manifestaciones o maneras de ser. El auténtico esoterista es ante todo un verdadero sacerdote, oficiante en el templo de la naturaleza, que lleva en la mano izquierda la lámpara de Hermes, en la derecha el bastón de los patriarcas y cubre su espalda con el manto de Apolonio. La lámpara de Hermes es la divina luz del corazón iluminado por la fuerza del amor. La capa de Apolonio, la sabiduría que envuelve su conciencia, y el bastón de los patriarcas, el poder que maneja gracias a la concentración de la divina energía del logo orientada y canalizada
por el poder de su omnipotente voluntad. El verdadero esoterista hace uso de su sabiduría y poder para ayudar a la sufriente humanidad a salir del caos de la ignorancia, llevándole a los hermosos valles de la luz. Moisés es el gran inicial, es el gran hierofante de las antiguas dispensaciones, que como supremo iniciado conduce al pueblo elegido, es decir, al ser que desea ennoblecerse y superarse para vivir armoniosamente la vida hacia la tierra de promisión, donde todo es paz y felicidad. La razón sobre lo que se estudia y practica debe identificarse con el maestro como su finalidad o acercarse más a él en lo posible. Y esto implica en nosotros cada vez una mayor disciplina. Por ejemplo, no debo expresar algo bajo el argumento de porque a mí me parece. El argumento mayor sería aquel que nos acerque más a la verdad. Extenso como es el campo de la ciencia endotérica o hermética, no ha de extrañarnos los obstáculos que se nos han de presentar en nuestro largo recorrido. He aquí unas preguntas hechas al maestro Vivekananda. Pregunta: ¿ese estado de unidad de que usted habla es un ideal o es algo que se alcanza realmente? Nosotros decimos que está dentro de la realidad. Decimos que realizamos tal estado. Si fuera solo charla, de nada valdría. Los Vedas enseñan tres cosas. Primero, se ha de oír acerca del yo. Luego se ha de razonar y después se ha de meditar sobre él. Cuando un hombre oye estas cosas por primera vez, ha de razonarlas para no creerlas ignorantemente, sino con conocimiento, y después ha de realizarlas. Y esto es religión. La creencia no forma parte de la religión. Nosotros decimos que la religión es un estado superconsciente. Pregunta: si usted llega alguna vez a este estado de superconciencia, ¿puede decir algo sobre el mismo? Respuesta: no, pero lo conocemos por sus frutos. Cuando un idiota se duerme, al despertar sigue siendo idiota o algo peor. Otro hombre se abisma en la meditación y cuando sale de ella, filósofo, un sabio o un gran hombre. Eso muestra la diferencia entre esos dos estados. Pregunta: ¿puede usted decir en concreto qué demostraciones puede hacer el yogi? Respuesta: el yogi no quiere que tengamos en su ciencia más fe que la que tenemos en las otras ciencias. Solo nos pide que hagamos los experimentos con sinceridad. El ideal de los yogis es tremendo. Yo he presenciado las cosas más bajas que se pueden hacer por el poder de la mente. No tengo, pues, derecho a negar que se puedan hacer las cosas más grandes. El ideal del yogi es paz eterna y amor mediante omnisciencia y omnipotencia. No con yogi
que fue mordido por una cobra y cayó exánime al suelo. Por la tarde se reanimó y al preguntarle qué había ocurrido, contestó: vino un mensajero de mi bienamado. Todo odio, ira, envidia quedaron eliminados en aquel hombre. Nada lo puede hacer reaccionar. Él es amor infinito en todo tiempo y es omnipotente en su poder de amar. Tal es el yogi verdadero. Y esto de manifestar cosas diferentes es accidental, transitorio, no es lo que él quiere alcanzar. El yogi dice: todo ser humano es un esclavo, exceptuando el yogi. El hombre es esclavo de su alimento, del aire, de su esposa, de sus hijos, del dólar, esclavo de una nación, esclavo del nombre y de la fama y de mil cosas en este mundo. El hombre no dominado por ninguna de esas ligaduras es el único hombre real, el verdadero yogi. Han conquistado ese en esta vida quienes están firmemente fijados en igualdad. Dios es puro e igual para todos. De consiguiente se dice que ellos viven en Dios. Después de este preámbulo, entremos en nuestro tema. En Occidente, la ciencia catalogada de la evolución es conocida como Rosacruz. Y en el Oriente, esta misma ciencia recibe el nombre de yoga, mientras los maestros de Occidente coordinan los grandes modos de evolución en sus obras, mezclando armoniosamente la filosofía con el misticismo y estos dos aspectos con la ciencia. Los yogis del Oriente polarizan cada modo en una escuela sui generis y así cada temperamento se dedica al rayo a que pertenece. Nosotros los occidentales tenemos por el medio en que nos estamos moviendo complejidad psíquica y por tal razón nuestro intelecto pide razones, nuestro corazón estética y, nuestras ambiciones obran. Esta es la razón por la cual los maestros de la Rosacruz, de acuerdo con las necesidades del pueblo que dirige, se ven precisados a verificar esta coordinación. No podemos negar que es supremamente útil e indispensable el que nosotros, si no para verificación de prácticas, sí para un conocimiento formal y genuino, viemos las yogas, pues ellas, por su especialización, ahondan cada tema con una fluidez y perfección incalculables, facilitando así al estudiante la comprensión de multitud de aspectos que en otra forma quedarían vagos y difusos. Sobre teosofía nos dice el maestro Rojas. La palabra teosofía es tomada del griego que quiere decir teos, Dios, y Sofía, sabiduría. La señora Blavatsky quiso usar un término occidental para reemplazar la palabra Brahma, que es la correspondiente en el Oriente para la misma escuela, la que tiene por objeto despertar en el hombre el amor por el conocimiento de las leyes que rigen el destino y evolución del hombre. Las obras tales en las cuales se puede estudiar Brahmavilla
o teosofía son Doctrina secreta e Isis sin velo por Madame Blavatsky. Obras capitales. Naturalmente, esos libros son muy sutiles y es imprescindible que el estudiante inicie sus estudios con obras de preparación como Sabiduría Antigua, Los 7 cuerpos del hombre, La yoga y el hombre perfecto, Construcción del cosmos, El poder del pensamiento, Cristianismo esotérico, Estudios sobre la conciencia y, en fin, obras de la doctora Bessam, pues todas ellas están escritas con una claridad meridiana, de tal manera que el estudiante se capacita para estudiar obras densas como los chakras, el hombre visible e invisible y formas de pensamiento por el señor Lister. El estudio de estos grandes autores traerá para el mundo un mejor conocimiento de la vida y una clara visión del objetivo de la existencia y del porvenir de la humanidad. Jocelyn, el personaje central de esta novela, pertenecía a la casta de los rebeldes. Cuando un libro le era prohibido, lo tomaba entre sus manos, lo leía, lo releía y lo meditaba para tratar de entender lo prohibido, lo desconocido, porque lo que no es prohibido y está a la vista ya se conoce suficientemente y no se requieren esfuerzos especiales para comprenderlo. Es por esa tremenda lógica que a Jocelyn le ha gustado siempre lo prohibido, siempre lo vedado, siempre lo que está más allá del común límite del conocimiento. Por la anterior razón, nuestro peregrino ha leído multitud de libros prohibidos y ha llegado a la conclusión de que las cuestiones prohibidas son comúnmente tan pueriles, tan insignificantes, que no entiende por qué las prohíben. Los que prohíben ignoran lo que es el alma. Ella quiere lo desconocido, lo ignoto, lo inalcanzable. De ahí el adagio popular: la prohibición desarrolla un tremendo apetito. Los que quieran hacer que una labor no sea conocida debieran simplemente no hablar de ella, porque el día en que la prohíben se harán visibles, y como la manzana del paraíso, todos querrán probarla para así conocer el bien y el mal. A propósito, Jocelyn logró descubrir el valor de la manzana paradisíaca y que ella encierra el misterio del bien y el mal. Esto lo tuvo gracias a los gnósticos. La manzana del paraíso es un encantador eufemismo para enseñar al mundo el poder que existe en los sexos, siendo la armonía entre ellos la raíz misma del gigantesco árbol del amor, mientras que la fuerza que nace del instinto sin sublimar se convierte en el fundamento del árbol del mal, que degrada, envilece y hace cometer toda clase de errores. Todo resulta maravilloso cuando se logra actualizar algo de conciencia acerca de las preciosas alegorías con que los sabios del pasado presentaron las más naturales verdades de la existencia. En la sociedad teosófica, nuestro del mundo pudo relacionarse con la labor gigantesca de Elena Petrona Blavatsky, Annie Besant,
Carl C. Liebiter. Estos tres grandes personajes verdaderamente representan el lado positivo y edificante de la sociedad teosófica, los que infortunadamente se estudian poco, pues comúnmente se limitan a hacer rutina hablando solo sobre karma. El karma es la ley de causalidad de los filósofos orientales, o sea, la némesis de los griegos, la que ciertamente debe ser estudiada y conocida a fondo para que los actos estén reglados por este excepcional conocimiento. Pero hay necesidad también de profundizar el esoterismo trascendente, que fue realmente el que expuso la maestra Blavatsky en sus 6 volúmenes de su doctrina secreta, Inicis sin velo, y en multitud de obras y escritos que se hallan dispersos en revistas y folletos en todo el mundo. Selim es un devoto sincero de aquellos tres grandes mentores, agregando naturalmente otros no menos dignos de consideración. La espiritualidad en realidad es poco comprendida, pues generalmente se considera que ella es una pose o actitud física, sin pensar que en realidad, de verdad, es una íntima realización de la conciencia. Para ser espirituales, no es indispensable abandonar el trato con nuestros congéneres, ni alejarnos de los deberes que la vida nos haya impuesto por lógica consecuencia de nuestros actos pasados. La espiritualidad es armonía interior, recto pensar, recto obrar y noble sentir. Las reglas del espiritualista están condensadas en un pequeño y precioso manual llamado A los pies del maestro, firmado por Krishnamurti, pero que fueron enseñados por el adepto Kutumi, quien se las dio a aquel joven cuando lo probaba en los mundos internos sobre su capacidad de retrotraer la conciencia concreta las enseñanzas allá obtenidas. Todo estudiante de lo trascendental debiera conocer este precioso manual que llegó a las manos de nuestro investigador en forma extraordinaria. Podría crearse una nueva sociedad humana si las reglas del citado folleto se practicaran aún cuando fuera en mínima arte. La luz del conocimiento penetra primero por la esfera de la razón, después pasa al mundo de la inteligencia y de allí rama su luz sobre el campo de la acción. Por ello, no debemos esperar frutos inmediatos de conocimientos que apenas empiezan a penetrar en el ser psíquico, sino que debemos lógicamente esperar que la idea evolucione y se convierta en fuerza para orar. En este aspecto del alma, como en todos aquellos que afectan la naturaleza psicofísica y espiritual del hombre, es indispensable esperar el proceso natural de la evolución de las ideas para que éstas se conviertan en fuerza suficiente para actuar. Esa es la razón fundamental para que aquellos que no entienden debidamente los mecanismos del alma se afanen demasiado, esperando frutos inmediatos de semillas que apenas se empiezan a depositar en la esfera subconsciente. Platón dijo que saber es recordar, y efectivamente aquello que se ha tenido, solamente aquello
que ha tenido un proceso de evolución en el ser interno, es lo que se puede entender y comprender con más o menos profundidad. Las ventajas que para nuestro peregrino representó el contacto con la sociedad teosófica no solamente no fue solamente una oportunidad de conocer la obra de los autores mencionados, sino también haber logrado por este medio relacionarse con la escuela yogística del Oriente misterioso. Cuando se habla de yoga, la gente muy ilustrada piensa única y exclusivamente en aquella esfera que se ha popularizado, o sea, la del Hatha Yoga. Pero existen 7 grandes yogas, las cuales están dedicadas a la educación integral del ser humano y se da de gran importancia que la cultura occidental aproveche la experiencia de los siglos y se haya concretada en la ciencia de los yogis. Algunos superficialmente imaginan que la India se reduce a los millones de llamados intocables y a los otros tantos millones de fanáticos de diferentes religiones, que son los que conoce el viajero superficial, que ambula por aquellos terrenos un tanto milenarios. En medio de esa humanidad de intocables y fanáticos, existe una selecta clase de hombres superiores que bien merecen el título de superhombres. Esos yogis están también jerarquizados, como sucede con todos los modos de ser de la naturaleza y de la humanidad. El hombre es un ser compuesto, complejo, y la ciencia yoga lo ha dividido sabiamente en 7 grandes grupos y lo estudia y profundiza, habiendo hecho para cada uno toda una escuela de filosofía y ciencia. La naturaleza física del ser humano se estudia con el nombre de Hatha Yoga. La acción se estudia con el nombre de Karma Yoga. El aspecto voluntad con el nombre de Raja Yoga. La devoción mística con el nombre de Bhakti Yoga. La capacidad analítica con el nombre de Jnana Yoga, anteponiendo una J. La oración con el nombre de Mantra Yoga. El conocimiento de las fuerzas de la naturaleza con el nombre de Laya Yoga. Y el uso de tales energías con el de Kundalini Yoga. Los Hatha Yogas conocen verdaderamente la naturaleza humana en su aspecto físico y van mucho más allá que los médicos occidentales en materia de detalles y pormenores. Las glándulas endocrinas descubiertas a poco por los médicos occidentales han sido conocidas por los Hatha Yogis desde hace milenios. El filósofo occidental está encantado con el conocimiento del poder de las hormonas procedentes de las glándulas y sabe que tales hormonas, al ser derramadas en la sangre, producen tales o cuales efectos. Enerva tales o cuales funciones y animan el aspecto físico de la persona humana para esto o aquellos fines, pero ignora de dónde proceden tales fuerzas y el porqué de su naturaleza. Los Hatha Yogis saben que estas hormonas físicas están interpenetradas por los tattwas, o sea, por las potencias etéreas, que son las que le dan sus peculiares características y modo de actuar.
y que los tales estados son conductores de las energías del alma, las que al fin de cuentas especializan peculiares características de cada hormona en las glándulas respectivas. Las hormonas gonádicas, por ejemplo, producen efectos psíquicos y fisiológicos según la naturaleza y educación del ser humano en particular. Es decir, que no obran igual, ni siquiera en forma análoga, en dos personas diferentes. Lo mismo exactamente se puede decir de todas y cada una de las hormonas de la cadena glandular. Para el hombre occidental, el sistema simpático o autónomo obra bajo su entera libertad y solamente se le puede alterar por medio de alcaloides. El Hatha Yoga sabe que él puede dirigir las energías que operan a través del simpático, haciendo uso concentradamente y voluntad, y que así puede obtener fines fisiológicos y psíquicos según sus íntimas aspiraciones. La sangre, siendo el manantial mismo de la vida, es dirigida voluntariamente por el Hatha Yogi hacia el órgano alterado, restituyéndolo en sus naturales funciones, pudiendo ejercer influencia sobre los mecanismos fisiológicos, puede también actuar sobre el terreno psíquico, cambiando el estado moral de tal suerte que puede, en un momento dado, cambiar la nostalgia en alegría, el pesimismo en optimismo y, en fin, transformar todo su estado moral con la misma facilidad con que hoy el hombre civilizado puede cerrar o abrir el registro de la corriente eléctrica que le da luz o bien suspenderla según su querer. De grandes beneficios para el progreso de la ciencia médica sería el conocimiento profundo de la sabiduría de los Hatha Yogis del Oriente legendario. Es fácil hoy conseguir en cualquier librería bien surtida la obra de Ramacharaka sobre Hatha Yoga. El Karma Yoga conoce la ley de causalidad y sabe que el ser humano, para poder ponerse en armonía con las más sutiles fuerzas del universo, es indispensable obrar con absoluta rectitud, puesto que el efecto sigue a las causas como la sombra al cuerpo. Los yogis que se han compenetrado comprendiendo la ley de causalidad karma desarrollan con sin interés, actuando siempre en pro de sus hermanos en la humanidad, aún a costa de sacrificios personales, lo que considera un gran bien para sí mismo en el curso del tiempo y el espacio. La ley de causalidad fue dada a conocer por el nazareno al decir: con la vara que midiereis seréis medidos, lo que a otros hiciereis, eso os harán a vosotros. El mundo occidental no ha querido escuchar estas palabras y entonces el odio, la envidia y, en fin, las guerras, cuando se trata de colectividades, constituyen normas de individuos y naciones. De allí la cantidad de miseria de todo orden que tiene que sufrir la humanidad. Sería verdaderamente extraordinario que las juventudes en curso, de las cuales depende el devenir humano, estudiaran la filosofía yoga. El Raja Yoga es la escuela del entrenamiento
para desarrollar al máximo el poder de la voluntad. La cultura occidental habla de voluntad simplemente como una fuerza conactiva, pero conactiva, no inteligente. El Raja Yoga conoce la voluntad como un proceso de inteligencia bien definida, aplicada a la acción, de tal suerte que podría definirse la voluntad como acción inteligente. El uso de la voluntad viene a ser el desiderato del éxito o fracaso del hombre en su mundo de actividades, porque de acuerdo con la evolución, cada ser humano tiene un mundo, un campo, un ambiente donde le corresponde actuar, de tal suerte que las diferentes situaciones humanas son el matemático resultado de la ley de causalidad o ley de karma, operando en tiempo y espacio, en las sucesivas encarnaciones en las cuales el alma humana va logrando experiencia, buscando la razón etimológica de la palabra raja, que es el nombre de los reyes o gobernantes de la India. Eso quiere decir que un raja es un ser de voluntad e inteligencia que tiene capacidad para gobernar y dirigir con justicia. Este es por lo menos el sentido, porque en la práctica todos los hombres que adquieren algún poder abusan comúnmente de su situación. El desarrollo de la voluntad es completamente imprescindible para el hombre moderno, sobre todo para aquel que se preocupa demasiado de los hechos intrascendentes, dejando comúnmente al margen lo que tiene verdadera importancia, como es la autocultura o desarrollo de sus poderes o fuerzas latentes. El conocimiento de la filosofía del Raja Yoga y su aplicación en la vida práctica está llamada a crear un nuevo tipo de humanidad. El Bhakti Yoga se dedica al desarrollo de la sensibilidad espiritual, conocida en el mundo occidental como devoción, solamente que el devoto occidental comúnmente rinde culto a ídolos o bien a personas humanas, en las cuales deposita toda su atención y devoción. El Bhakti Yoga adora el espíritu universal y sabe que él es el aliento de la vida de todo cuanto existe. Lo ve en la armada flor, en el gusanillo que se arrastra a flor de tierra, en la mariposa de policromados colores, en el riachuelo que canta en la floresta, en el murmullo del aire que anima la vida del sistema solar, en todos los mundos y los universos de mundos. Él es el poder que le permite pensar, amar y vivir. Qué concepción y elevación tan extraordinarias las del Bhakti Yoga, las que hacen de su vida un perpetuo amor, una santa devoción para todas las cosas que son expresiones de lo divino. El hombre occidental desconoce completamente este aspecto de la cultura occidental, excepto a través de algún culto externo, rendido a alguna imagen o ídolo. El Bhakti Yoga adora a todas las mujeres como si fueran su madre, exceptuando a su esposa, a la que consideran como una hermana. El Bhakti Yoga adora el alma que se manifiesta en todos los hombres, considerándolos como hermanos, excepto a su padre, a que como a un semidios. Este sentido tan elevado de las cosas es digno de consideración porque es
el verdadero camino para la elección de las almas. Hoy, que el mundo occidental, el ente humano no significa nada para su hermano, la filosofía, el Bhakti Yoga, sería un camino redentor. El Jnana Yoga se ocupa de desenvolver la capacidad pensante y racional al extremo límite, pues considera muy sabiamente que solamente buscando la verdad de cada hecho llega a la verdad síntesis, que es Dios. Sería perfectamente imposible poder engañar a un auténtico yoga, Jnana Yogi, porque con la capacidad de su razonamiento establece inmediatamente el pro y el contra de los hechos y halla la verdad, desechando inmediatamente la ficción que es infortunadamente, es la que convence al hombre occidental. Lo primero que vence el Jnana Yogi es el temor, o sea, el, el Dios que el dogmatismo pone frente a la inteligencia del hombre para no dejar de progresar en la esfera del conocimiento. El Jnana Yoga no tiene absolutamente nada que le pueda limitar, porque él sabe que su mente investigadora es un producto del poder infinito, quien se lo ha dado precisamente para que lo utilice. La gente de la cultura occidental y muchos naturalmente del Viejo Oriente están aprisionados por ridículas creencias debido a su carencia de capacidad para meditar y razonar con la libertad que le es característica al Jnana Yoga. Sería maravilloso que la juventud de la cultura occidental estudiaran a fondo el Jnana Yoga y así se podría crear una corriente de humanidad completamente diferente de la actual, en provecho de la evolución consciente del hombre. El mantra yoga estudia el poder del lenguaje y su influencia en la vida física, fisiológica, psíquica y espiritual de la entidad humana. El mantra yoga enseña que la palabra, como expresión de la energía creadora del cosmos en el hombre, es algo de un poder incalculable, no tanto por la forma gramatical de las ideas, sino por el ritmo, por el tono y por el sentido que en ellas imprime cada una, según sus emociones, acciones o sentimientos. La voz es en el hombre psíquico, el hombre real, exterioriza lo que realmente es en el tono y modulación que da a su lenguaje. Por los sonidos del lenguaje podemos descubrir la interioridad anímica de ser. Los mantras yogis llegan a tal cultura en el uso del poder del lenguaje que por medio de él curan, cambian estados morales y transforman las condiciones de orden psíquico intelectual solamente con la modulación de la voz. La historia nos hace referencia a la escuela de Orfeo, en la cual se enseñaba a pulsar o tocar la lira. Esta lira es, según el decir de los expertos en el arte musical, un instrumento muy difícil de pulsar, porque el ejecutante tiene que dominarlo al tacto, al sentir. Se dice por tal razón que este instrumento solamente es tocado por los ángeles. La lira que Orfeo enseñaba a tocar a sus discípulos era la laringe, pronunciando la palabra con armonía y belleza. La laringe solamente debía hacer vibrar para decir la verdad
y con la impregnación característica del sentido de la belleza y del bien. De ahí que era muy difícil avanzar en la escuela órfica. Debemos dedicar suficiente atención para hacer que nuestra voz corresponda al sentido del corazón y a la verdad. Estas son cuestiones que requieren especial educación y cuidadoso adiestramiento. El camino a seguir, según la escuela órfica, es el de aprender a escucharnos y luego a poner el corazón en los labios. Los yogis de la India también nos hablan de un instrumento llamado Vina. Y aun cuando él físicamente existe, para los yogis de la escuela mantra, es un eufemismo para hablar de la laringe. El triunfo o fracaso de un ser humano en un momento dado depende en un porcentaje demasiado alto de la modulación que dé a sus palabras al solicitar u ordenar. Ello hace resaltar la importancia de la educación de la palabra según el sistema del mantra yoga. El Laya Yoga estudia los puntos, centros de energía de la naturaleza, y con el proceso actual de la ciencia nuclear nos podemos dar exacta cuenta de lo que significa el potencial contenido en la más insignificante partícula de sustancia. Consideran los Laya Yogis que en el cosmos todo es energía y que ella está concentrada en todos y cada uno de los puntos del universo, de la naturaleza y del hombre. Como no es posible actuar sobre todos aquellos puntos, entonces ellos buscan el centro de referencia en el hombre y actúan en él, y así consiguen sus elevados fines. El Laya Yoga se convierte en ciencia operativa en el Kundalini Yoga. Los que estudian filosofía del Oriente comprenderán esto a cabalidad. Solo me resta agradecer a las divinas jerarquías, a los maestros y a quienes de una u otra manera nos han permitido entregar estas valiosas palabras para ustedes. Al hermano John Alejandro Molano Montaño, agradecimiento especial por su entusiasmo y entrega en lo que hoy hemos presentado a ustedes. Muchas gracias.